Abre tu Biblia en esta mañana en el libro de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, comenzando en el versículo 9. Yo voy a leer este texto bíblico y tú vas a seguir allí con la lectura con cuidado y va a ser la introducción para el mensaje en esta mañana. Marcos capítulo 1, comenzando en el versículo 9. No sé si ya lo tienen todos. Si lo tienes, di conmigo, digo, lo tengo. Lo tengo, good, ok. Dice en el versículo 9. En estos días llegó Jesús desde Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Quiero que te enfoques en el versículo número 13 que dice: y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras. Di conmigo, entre las fieras. Este es el título del mensaje de esta mañana. Entre las fieras. He tenido unas cuantas contactos o respuestas allí en internet, a través de Facebook y a través del email acerca de este título, Entre las fieras. Y yo hice la promoción de este mensaje hace quizás unas 3 semanas atrás, más o menos, quizás 4. Y quizás el arte que usamos para ilustrar este mensaje pues le llamó la atención a muchas personas y nos han preguntado que de qué íbamos a predicar, ¿por qué entre las fieras? Bueno, esta palabra, este texto bíblico aquí nos dice de que Jesús en alguna ocasión estuvo entre las fieras. Y yo no sé si algunos de ustedes se ha visto en algún momento entre las fieras. Y cuando hablamos de la fiera, muchos dicen algunos, cuando hablamos entre las fieras hay varios tipos de alegación de fieras. Podemos hablar de las fieras de animales, es decir, cuando estamos literalmente rodeados de ciertos animales. No sé si algunos de ustedes ha estado, por ejemplo, en África. ¿Alguien en África? No. ¿Alguien ha estado en el jungle en Centro Suramérica? Bueno, aparte del zoológico, tú sí. Cuando digo el jungle, ¿cómo se dice jungle en español? En la selva o en la jungla, correcto. Hay algunas experiencias, no tienes que ser necesariamente misionero, pero a lo mejor tuviste alguna experiencia donde estuviste en la selva anteriormente y estuviste cerca de animales o de fieras. Pero también pudiéramos hablar de las fieras cuando nos referimos a algunos problemas o algunas situaciones que nosotros tenemos en la vida. Quizás esas son las que menos te preocupen. Y la otra es, cuando hablamos de fieras, nos referimos quizás a qué cosa. A las personas. Hay personas que se comportan como fieras en algunas ocasiones también. Una característica de las fieras es que actúan bajo impulso. No razonan. Los animales no razonan. No sé si tú conocías esto o lo has pensado. Ellos no razonan, no piensan. Ellos actúan movidos por impulsos o por un estímulo que hay en algunas ocasiones en ellos. Hay algunos animales que parecen que piensan, algunos que, más que todo, si tú tienes algún, ¿cómo se dice? Un pet, una mascota, gracias, una mascota en casa. Algunas de las mascotas parecen que hablan y se entrenan, y tú los entrenas y se comportan correctamente, y se comportan inclusive de forma... Hay algunas mascotas que se comportan mejor que algunos niños o que algunos adultos porque hacen caso cuando se entrenan correctamente. Pero cuando hablamos de la palabra fiera, en realidad, es el animal que está bajo la condición natural salvaje, no doméstica. En esta mañana vamos a hacer este tipo de enfoque, pero es decir, este es el medio ambiente que dice aquí que estaba Jesús. Jesús estaba entre las fieras y en algunas ocasiones muchos de nosotros
Nos hemos visto también entre las fieras. Las fieras, una de las cosas que hacen es que hacen un sonido muy extraño. Y los leones, por ejemplo, rugen. Las vacas mugen. Muy bien. Los perros ladran. Correcto. Cada animal tiene un sonido diferente y tiene un nombre, una definición. Los caballos relinchan, muy bueno. Es decir, no podemos decir el perro maulla o relincha o cuando hace ese ruido extraño. Eso no quiere decir que está sonando como el león ni nada por el estilo. Cada uno tiene una característica específica, pero una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que son características o rasgos de fiera, de un animal salvaje. Jesús estaba en esta ocasión, en esa situación. Pero quiero decirte algo muy interesante sobre esta historia. En la Biblia hay 3 menciones sobre la vida de Jesús. Una mención es la Navidad, que vamos a estar celebrando en 4 semanas más, y nos referimos al nacimiento de Cristo. Después del nacimiento de Cristo, no hay ninguna información de Cristo Jesús hasta los 12 años, cuando estaba en el templo en Jerusalén. Una sola mención hay allí y no hay ninguna otra mención de Jesús hasta ahora, a los 30 años, cuando comienza su ministerio. Yo sé que es posible que tú hayas visto muchas películas, que tú hayas visto libros o algún tipo de lectura, algún tipo hablando sobre el ministerio de Jesús cuando era niño y el ministerio de Jesús cuando era joven y toda una serie de cosas que no tienen ninguna relación con la historia bíblica. No hay ni historia bíblica ni historia secular que confirmen nada acerca de Jesús. Escucha bien, nada acerca de Jesús en esa fecha, con excepción de lo que nos menciona a nosotros la palabra de Dios. El historiador que más se acerca es Josefo, que era el historiador del tiempo de Jesús. Era un historiador hebreo, judío, que vivió en el tiempo de Jesús y escribe en sus memorias y demás, y habla sobre José y María, que tenían un hijo que se llamaba Jesús y tenía también otros hermanos, y da los nombres y todo lo demás, pero no dice absolutamente nada de las actividades de Jesús, o qué hacía o qué no hacía, o a qué escuela iba, ni en qué grado, ni nada, absolutamente nada. Todo lo que conocemos es esa poca información, y a partir de ahora, yo quiero que tú pienses esto cuidadosamente, a partir de ahora que Jesús comienza su ministerio y se bautiza, es que Jesús se empieza a ver en medio de las fieras. Anteriormente, Jesús no tenía ese problema, pero eso nos pasa a ti y a mí también. Cuando nosotros no éramos cristianos y vivíamos en el mundo, las fieras eran amigas nuestras. Pero cuando tú vienes al conocimiento de Cristo Jesús, entonces comienza a haber una transformación en aquellos que vemos como fieras. No solamente las personas, acuérdate, dijimos también algunas situaciones en nuestra vida. Las cosas empiezan a cambiar. Ya tú eres una carnada para esas fieras salvajes del campo. Hay una imagen bíblica que es una imagen que originalmente Dios planeó y creó al principio de la creación, y va a suceder otra vez al final, que es la imagen de un león y un cordero. ¿Lo han visto? Hay algunos cuadros que tipifican esto. Tú y yo sabemos que si tú le pones a un león un cordero adelante, no dura mucho tiempo, ni para abrigo, no queda nada, se lo come. Sin embargo, esa imagen o figura o cuadro nos refleja a nosotros que en alguna ocasión el león y el cordero se van a llevar bien. Pero en estos momentos no es así. No es así por los instintos de los animales, y no es así tampoco por los instintos o los rasgos que nosotros espiritualmente tenemos. Por eso cuando tú primeramente te conviertes y vienes a los pies de Cristo Jesús, automáticamente se van a levantar fieras a tu alrededor. Le pasó a Jesucristo en esta ocasión.
Enseguida que Jesús le dice a Dios, sí, comienzo mi ministerio, empezaron los problemas. Pero aquí empezaron dos problemas. Hay problemas de dos tipos que vamos a ver hoy. Número uno, primero, antes que eso, quiero que veas cuidadosamente que dice el versículo número 10, que enseguida al subir del agua Jesús vio que el cielo se abría y el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Dice, también oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Estoy agradecido, estoy contento contigo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dios está contento con Jesús porque Jesús obedece a Dios su Padre para comenzar su ministerio. ¿Entiendes esto? Es decir, si tú no obedeces a Dios, cuando Dios te dice a ti que necesitas hacer algo, tú no vas a encontrar complacencia de parte de Dios y mucho menos vas a encontrar entonces las fieras. Es decir, las fieras aparecen después que nosotros nos decidimos hacerle caso a Dios y complacer a Dios. Cuando Dios nos llama a hacer lo que sea, no importa que sea. Tanto cuando Dios te llama como creyente por primera vez, tanto como cuando Dios te llama a servir en la iglesia también, cuando Dios te llama para hacer alguno, cuidado, cuando hablamos de servir en la iglesia, yo tuve la experiencia de varios llamados de servicio que me hizo Dios a mí. Uno de los llamados de servicio que me hizo Dios a mí fue llamarme a servir en la iglesia. Yo empecé, para que tú sepas, yo empecé en la iglesia limpiando los pisos, mantenimiento. Eso es lo que yo hacía. Y mi papá era un ingeniero. Y un ingeniero que limpiaba el piso y pintaba y cambiaba los bombillos y hacía una serie de cosas. Y yo pues trabajaba con él en la iglesia, en ese área. Y después entonces empezó a trabajar en la cuestión de media y de audio, de luces y de una serie de cosas más. Y Dios entonces nos fue llamando a otras capacidades. Pero hay muchas personas en la iglesia que cuando se refiere a llamado, ellos dicen, no, yo no limpio piso. Cuando dicen, hermano, necesitamos a personas que canten en el worship team, ellos están esperando, bueno, a mí me van a dar la voz principal o el solo del worship team. No. O me van a dar el papel protagónico de algunas cosas que vamos a hacer en la iglesia. Hay muchas personas que en la vida cristiana están esperando ese tipo de recompensa. Cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama en diversas capacidades. Y cuando nosotros le decimos que sí a Dios en cualquiera de las cosas que Dios nos llama a hacer, vamos a sentir entonces y vamos a recibir la complacencia o la aceptación de parte de Dios. A lo mejor quizás por lo que yo dije previamente, hoy tú vas a decir, bueno, yo creo que es mejor no decirle a Dios que sí, porque yo no me quiero enfrentar a las fieras. El problema es que tú estás entre las fieras ya. Es decir, nosotros vivimos entre fieras en el mundo. No importa si sirvamos o no, si no sirvamos. No importa si seamos creyentes o si no lo seamos. Nosotros estamos viviendo entre fieras. Es más, el mundo en que vivimos, según pasa el tiempo, más salvaje se vuelve. Piénsalo para que tú veas. Mira las noticias, mira las cosas que están pasando alrededor nuestro. Hace algunos años atrás, el que nosotros escucháramos una noticia de cuestiones de crimen y demás, eran más esporádicas, ahora se ven mucho más seguidas. De hecho, en este país, en nuestro país, en los Estados Unidos, no se ve quizás tan seguido como en los países nuestros. Hay muchos de nuestros países que el reporte semanal de muertos es de 100 y 200 y 300 personas. Pero tú sabes de que hace algunos años atrás no era así. Cuando se decía hoy mataron a alguien en mi pueblo, eso fue una catástrofe tremenda. Yo siento pena por México ahora en estos momentos. Yo viví en México hace unos 20 años atrás. En aquellos años aquel país era un paraíso, a mí me encantaba. Tanto fue que fui de vacaciones por 15 días y me quedé a vivir más de 2 años allí en México en aquella ocasión.
Sin embargo, ahora yo lo pensaría 2 veces antes de ir a México. Porque vemos todos los días, muertos y muertos, y no uno. En grupos de 10 a 20, 30, 50 personas al mismo tiempo. Uno dice, wow. Eso nos indica a nosotros de que nosotros estamos viviendo entre fieras salvajes. El ser humano se ha vuelto fiera salvaje, desgraciadamente. Mientras tanto, Cristo dice de que enseguida que Él se decide a obedecer a Dios, Dios entonces se complace. Pero dice entonces el versículo 12, dice, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Atención, Jesús no fue solo al desierto. ¿Cómo fue? ¿Qué dice que fue? ¿El Espíritu qué? Lo impulsó, di conmigo, impulso. Porque ¿sabes qué? Ninguno de nosotros tenemos generalmente la inclinación a hacer cosas que sabemos que van a ser peligrosas o problemas. Yo nunca he existido o nunca he conocido a nadie que me diga, pastor, yo siento el llamado al sufrimiento. Yo siento el llamado, pastor, a dejar todas las cosas que tengo y vivir pobre. Yo siento el llamado, pastor, a irme hoy a África con un backpack solamente y a ver una mochila y a compartir allí con el evangelio con la gente y lo voy a hacer simplemente. Eso no sucede así. Y tú vas a decir, no, pero yo conozco, o quizás yo sienta. La palabra dice, el Espíritu nos impulsa. Porque no hay beneficios. No solamente que no hay beneficios. Escucha esto, mira. Cuando una persona siente y cree que tiene el deseo de hacer cosas como esta, de ir a África y a misiones y demás, es porque no sabe lo que está diciendo de entrada. Te lo digo porque yo estaba en muchos campos misioneros. Y uno de los grandes problemas que tenemos en los campos misioneros es que llegan personas allí de pronto esperando que aquello es una experiencia maravillosa y no lo es. Es maravilloso cuando una persona entrega su vida a Cristo Jesús. Pero cuando tú llegas al campo misionero, aquello es un tremendo problema. Sufrimiento desde que uno llega. Algunos piensan que van a llegar a dormir en una cama. No. Si tienes una hamaca, estás cómodo. Pero en algunas ocasiones ni hamaca. No hay aire acondicionado, no hay agua. Fría menos. Digo, caliente menos, olvídate. Hay veces que hay agua, hay veces que no hay agua, tampoco. Falta la comida, sobran los mosquitos, las incomodidades, las enfermedades. Y entonces empezamos a tener tremendísimo problema en el campo misionero. Nos empezamos a sentir mal. ¿Y qué hacemos con esto? Por eso nos damos cuenta de que es Dios, el Espíritu de Dios, que nos impulsa a nosotros a hacer muchas de estas cosas. En esta ocasión dice aquí que el Espíritu impulsó a Jesús a ir al desierto. Y a lo mejor algunos de ustedes dicen, pastor, pero yo tengo la imagen de que Jesús hizo esto voluntariamente. Sí, es voluntariamente, claro que es voluntario. No fue obligado. No dice aquí que lo obligó. Dice que lo impulsó, lo motivó, lo llevó. Pero sigue siendo voluntario. Te voy a decir algo. ¿Recuerdas cuando Jesús fue a ser entregado? Y un tiempito, unos minutos antes, orando, Él le dijo al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que yo no tenga que morir en la cruz del Calvario. Porque Jesús sabía lo que le esperaba. Yo creo que tú entiendas esto. Sin embargo, el Espíritu sigue impulsando a Jesús a que Él pueda, a que Él vaya, dice en esta ocasión, vaya al desierto. Y dice que entonces allí fue tentado. Ahora, tú sabes la historia esta de que Jesús en el desierto tentado. Porque no está, aquí en Marcos capítulo 1 no lo menciona completamente, pero Mateo capítulo 4 sí nos dice a nosotros que cuando Jesús fue llevado al desierto, entonces dice que estuvo durante 40 días y 40 noches, ayunó durante 40 días y 40 noches. Y entonces, ¿qué pasó? Satanás lo tentó. Pero yo creo que sepas esto, Satanás lo tentó después de haber ayunado, no antes. Te quiero decir una cosa. Para que tú y yo seamos tentados, nos tiene que gustar algo.
o tenemos que tener necesidad de algo. El diablo a ti nunca te va a tentar con algo que a ti no te guste. El diablo nunca te va a tentar con algo que tú no necesites. Piensa. A lo mejor tú no eres una persona, por ejemplo, que eres dada o tienes inclinación al alcohol. Vamos a poner un ejemplo. Y como tú no tienes inclinación al alcohol, el diablo nunca te va a tentar con el alcohol. Porque no va a perder el tiempo. Pero si tú tienes tentación quizás con el juego, o con el robo, o con la pornografía, o con cualquier otra cosa más, entonces el diablo ahí, él sí sabe con qué. Y te va a tentar. A Jesús, cuando Jesús llega allí a la montaña, todavía estaba fuerte. Pero ahora, después de 40 días, así dice la palabra, Jesús empezó a tener hambre. Y cuando Jesús empieza a tener hambre, entonces por eso es que el diablo viene y lo tienta. Ahora te voy a decir un problema, una cosa. El ayuno no es la tentación. El ayuno es la preparación para la tentación. Por eso es que nosotros ayunamos. Alguien en alguna ocasión hizo una mención de que el pastor no ayuna. Y yo dije, ¿yo? Si supieran que yo, todo lo contrario, yo no desayuno por la mañana. Y no es ayuno necesariamente, fíjense, no es necesariamente ayuno. Yo no tengo la costumbre de desayunar. Es muy raro que yo coma algo antes de las 12 del día. Muy raro porque me levanto y no tengo hambre. Quizás un café, cuando más. Pero hemos practicado en muchas ocasiones, no solamente mi esposo y yo, aquí en grupos, lo hemos hecho con Carmen y con Luis y demás en otras ocasiones, el practicar el ayuno también. Tanto ayuno parcial o ayuno completo. Ayuno parcial quiere decir cuando es el ayuno de la mañana, del mediodía, o un ayuno de 24 horas, un ayuno de una semana. Hemos hecho hasta ayuno de 21 días. Ahora, no vamos a estar diciendo a la gente que estamos ayunando, porque la palabra dice que no les haga. Es decir, uno no sale por ahí, dice la palabra inclusive, cuando estés ayunando, lávate la boca, lávate la cara, peínate, que la gente no se dé cuenta, quítate las lagañas de los ojos y todo lo demás, para que la gente no se dé cuenta de que tú estás ayunando, porque entonces no vale la pena, ¿para qué lo haces? Pero el tiempo de ayuno a nosotros los creyentes nos va a fortalecer para el día que estemos en medio de la tentación y de la prueba y de la situación. Y en esta ocasión esto es lo que le pasa a Jesús. Jesús dice entonces, él comienza su ayuno, es tentado por el diablo y dice aquí que está en medio de las fieras. Ahora yo te quiero decir algo bien interesante. Cuando uno analiza este texto bíblico, nos damos cuenta que esta referencia de fieras no eran simplemente las fieras animales. Te voy a decir por qué. Porque Jesús está en esta ocasión en el desierto. Yo viví en el desierto durante 20 años, en el desierto en Nevada. Y los desiertos no tienen fieras como están en las junglas o en las selvas. En el desierto lo que más común se encuentra uno son las serpientes o los alacranes, lagartijas, toda esta serie de cosas. Quizás tú veas un coyote, pero los coyotes le huyen a los seres humanos. Si tú no sabes, ellos no pelean con... en algunas áreas montañosas quizás vas a encontrar lo que se llama el león, no el león, es como si fuera un león, como si fuera un tipo de pantera, que es un león silvestre o un tigre silvestre que hay, que no es muy grande, es un gato, le dicen gato montés, el gato montés. Es común en el desierto, pero el gato montés también no es un animal que tiene la tendencia de atacar a uno, sino de huir. Claro, si tú te metes en su territorio, la cosa es diferente. Yo recuerdo una ocasión en el monte en Zion, que es un parque nacional en Utah, yo estaba escalando con unos amigos y demás, y escalando una montaña. No era muy grande, no voy a pensar, yo no soy escalador de esas cosas, es decir, estaba como a la mitad, cuando así miro para arriba, había un gato montés arriba, mirando así, y como que estaba esperando que yo llegara ahí arriba, y dije, oh, hi, y bajé.
Dijo, si uno no se mete en el terreno de ellos, ellos no te hacen nada. Pero cuando nosotros estamos en la jungla de verdad, ahí la cosa es diferente. Porque esos te caen atrás. Y existen bestias como estas o fieras bien grandes, intimidan en muchas ocasiones. Pero en el medio ambiente que estaba Jesús, la situación era diferente. Por eso en esta ocasión, cuando hablamos aquí, cuando dice de que Jesús estaba entre las fieras, se refiere a mucho más que los animales del campo salvaje que estaban allí. Porque la primera fiera que estaba tratando de devorar a Jesús era el diablo. Ahora, esta no es la primera vez. ¿Tú sabías que el diablo trató de devorar a Jesús desde que nació? El día 24, bueno, más bien el domingo 25 vamos a estar hablando de esto. Porque cuando Jesús nació, el rey Herodes mandó a matar a todos los niños porque quería matar también a Jesús, porque los magos o los hombres, la palabra habla, alguna gente lo dice reyes magos, otros dicen los sabios, vinieron buscando a Jesús diciendo de que ese era el rey de los judíos, y lo era. Pero Herodes pensaba que era un rey que lo iba a destronar a él, y por eso entonces él empieza a mandar a matar a todos los niños. Y desde el primer momento, vamos a ver, desde que nació Jesús, se levantó esta fiera tratando de acabar con Cristo Jesús. Ahora está tratando de hacer exactamente lo mismo. Ahora, tú y yo en alguna ocasión nos hemos visto en esa situación. Tú y yo en algunas ocasiones nos hemos visto en el momento donde nos enfrentamos a las fieras, a la gente que quiere acabar con nosotros, que quiere destruirnos. Allí en tu trabajo donde tú estás, cuando tú haces algo y viene uno de tus compañeros, por ejemplo, y le dice al jefe que tú estás haciendo algo incorrecto. Es posible que tú hagas algo incorrecto. Es posible que tú te hayas equivocado en hacer algo en tu trabajo. Pero cuando la gente no es fiera, cuando la gente son tus amigos, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo? Claro, te ayudan, vienen y te dicen, oye, ¿sabes qué, fulano? Mira, lo que hiciste no está bien hecho. Déjame enseñarte cómo se hace correctamente. Pero cuando la persona es una fiera y tú te das cuenta que es una fiera y es salvaje, enseguida se pone en contra tuya. Empieza algunas actitudes que tú te das cuenta que algo no está bien. Y entonces después de eso, lo segundo que hace es que le va a decir al jefe para meterte en problemas y para que te voten. Y tienes el mismo problema también entre los vecinos. Te digo esto porque hay algunas situaciones en nuestra vida que se convierten en bestias o en el término aquí es fieras, en fieras a nuestro alrededor. Pero también esas situaciones sacan a relucir el aspecto de fiera que hay en ti y en mí también. El problema es que todos nosotros tenemos algo dentro de fiera, de salvaje. Tú puedes tener un perro, por ejemplo, cualquier animal, pero vamos a hablar de un perro, que es lo más común, y tú lo entrenas y lo preparas, y el perrito es bueno, y el perrito es tremendo, juega con los niños y todo eso, y te obedece, pero tenemos que aprender a no pasarnos de abusar de la nobleza de ese perrito o de ese animalito, porque dentro de él también hay algo de fiera y en algún momento ¡bum!, te arra o te enseña los dientes. Y uno dice, Pero tú y yo hacemos lo mismo. ¿Tú sabías eso? Tú y yo hacemos lo mismo. Hay mucha gente que dice, óyeme, se me está acabando la paciencia contigo. ¿Tú no has visto eso? ¿Y tú no te sientes así con alguna gente a veces? Alguna gente que hay algunos que se vuelven fieras a tu lado y tú eres el corderito, ¿no? Y tú estás así bien pasivo y demás, pero todos tenemos un límite de paciencia y uno te empiezas a enojar, empiezas a cambiar, la cosa empieza y de pronto reaccionas y a veces que reaccionamos de forma que nosotros ni esperamos o ni sabíamos que podíamos reaccionar así. Es que todos nosotros tenemos algo de fiera por dentro. Y tenemos que pedirle también a Dios, Señor, controla la fiera que yo llevo adentro. Ahora, hay algunos que lo saben claramente que llevan una fiera adentro. Hay muchas personas que sí.
¿Sabe? Que son conscientes. Esto no es cuestión de espiritualidad o que yo me siento más cristiano o más santos que otro. Yo sé que cuidado, no me busques. No me busques porque si tú piensas de que yo no tengo uñas, sí las tengo. Y de pronto salen las uñas aquellas de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el muñeco aquel? El Freddy Krueger. ¡Tum! Las uñas de Freddy Krueger. Ten cuidado. Pero de todas maneras, dentro de la parte espiritual, la experiencia generalmente no es esa. La experiencia generalmente para el cristiano es de que cuando uno trata de obedecer a Dios y de complacer a Dios, entonces va a ser al contrario. Van a ser las fieras las que se levanten en contra nuestra. Y una de las cosas que hacen las fieras, ¿qué es lo primero que hace la fiera? A nosotros. Pero no, antes de atacar hace algo. ¿Y qué quiere decir eso? No. Lo primero que la fiera trata de poner en nosotros es miedo, temor. Mira, la fiera, es más, si tú no sabes esto, las fieras no te atacan al menos que sepan que tú tienes miedo. Cuando cualquier fiera siente o piensa de que tú le vas lo enfrentas, y entonces empiezan a medir la distancia. Y empiezan a medir dentro de la capacidad animal de ellos qué tanta capacidad tienes tú de pelea y de lucha. Pero cuando tú te amedrantas, cuando tú empiezas a tener miedo, enseguida, aún los perros, enseguida se dan cuenta, este me tiene miedo. Y si hay un dicho por ahí que dice, perro que ladra, no muerde. ¿Tú has escuchado eso? Y si el perro empieza con lo suyo y te hace, wow, y tú haces echa para atrás y dices, le gané un paso ya. Claro, eso es lo que pasa con la fiera. En muchas ocasiones nosotros nos acobardamos con la fiera. Y es cierto, no vamos a decir que no. Yo recuerdo hace muchos años atrás, leyendo un material sobre la historia y biografía de el Che Guevara. Que ustedes saben que el Che Guevara fue uno de los quizás el primer rebelde que no solamente viajó en varios países, él era argentino, pero ayudó a Fidel Castro, por ejemplo, con la revolución en Cuba y después fue a Bolivia y a varios países más. Y una de las cosas que él hacía, él que se metía fácilmente entre la selva y levantaba a los grupos estos militares y demás, de donde aprendieron ahora los militares y aún los paramilitares de Colombia también aprendieron de la técnica del Che Guevara. Pero en una ocasión alguien entrevistándolo le dice a él, ven acá, pero Che, ¿y usted en alguna ocasión ha tenido miedo? Y él dijo, no, miedo no, terror. Dijo, terror. Dice, hay veces que yo he sentido terror en las cosas que hago. Porque ninguno de nosotros somos lo valiente suficiente para decir, a mí nada me da miedo. Hay cosas que dan miedo. Y hay gente que mete miedo también. Es más, hay gente que mete miedo que hay veces que tú y yo los conocemos y no sabíamos que podían meter miedo. Porque cuando empezaron a sacar las garras y te diste cuenta que no eran la oveja, sino eran el león, eran la bestia o la fiera, uno dice, ay, yo eso no lo esperaba. O el lobo. Claro, porque ¿qué pasa cuando tú sabes que alguien es tu enemigo? Es decir, cuando tú sabes que alguien por naturaleza es fiera, tú andas siempre preparado. Pero tú nunca vas a esperar que una ovejita te vaya a atacar. Tú esperas que te ataque ¿quién? El lobo o el león, pero no la oveja. Pero cuando de pronto tú ves que la oveja se convierte en una fiera, en un león o en un lobo, en realidad, como decimos nosotros en nuestro idioma, nos coge fuera de base. Es más, en muchas ocasiones nos afecta, nos daña. Nos daña porque nosotros llegamos a darle confianza a la ovejita y le pasábamos la mano pensando de que era o los perritos. Mientras más chiquitos, más bravos. Esa es otra cosa. ¿Tú has pensado eso? Cuidado con Tito, ¿eh? Sí. Mientras más chiquitos, más bravos son. Cuidado con las bestias. Aquellas que parecen más inocentes en algunas ocasiones se convierten mucho más bravas y más malas. Pero hay algo dentro de esta historia que a mí me llama mucho la atención. Y dice ahí el final del versículo 3 entonces, estaba entre las bestias y los ángeles
le servían. Y los ángeles le servían. Atención con esto. No dice los ángeles lo protegían. Dice los ángeles le servían. Te quiero decir esto en esta mañana. Cuando tú y yo somos obedientes a la voz de Dios, cueste lo que cueste, y nos enfrentemos a las bestias o a las fieras, también vamos a tener a los ángeles de Dios sirviéndonos. Cuando nosotros complacemos a Dios, cuando lo que hacemos, lo hacemos es porque estamos convencidos de que Dios nos ha dicho que hagamos esto. Y como resultado de eso se van a levantar las fieras con nosotros a nuestro alrededor. También Dios va a levantar un ejército de ángeles con todos nosotros. Dale un aplauso al Señor en esta mañana, que lo merece. Y yo no estoy hablando solamente de algo individual. Esta ha sido mi experiencia individual y yo estoy seguro que ha sido la experiencia de algunos de ustedes en individualidad, pero también es una experiencia corporativa o corporal cuando hablamos de iglesia. Por eso la Biblia dice de que el mismo Jesús dijo en una ocasión, refiriéndose a la iglesia y a la protección de la iglesia, dice de que ni las puertas del Hades iban a aparecer en contra de la iglesia cristiana. Nunca prometió que la iglesia cristiana iba a ser todo maravilla y todo sabroso y todo. Hay tiempos buenos en la iglesia y hay tiempos muy difíciles en la iglesia. Hay tiempos muy buenos en la vida nuestra como creyente y hay tiempos mejores. Pero tú sabes que la mayoría de los tiempos no son los mejores. La mayoría de los tiempos que nosotros pasamos en realidad son tiempos donde estamos rodeados de fieras, de gente que quiere devorarnos, de gente que quiere acabar con nosotros. Y hay problemas en el trabajo, y hay problemas en las familias, y hay problemas en la iglesia, y hay problemas con los vecinos, y hay problemas con todo el mundo. Pero dentro de eso, vamos a ver de que Dios tiene a ángeles que no solamente nos protegen y nos cuidan, dice que nos sirven. Nos sirven quiere decir, los ángeles están ahí pendientes de decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Y es posible que muchos de nosotros no tengamos más el resultado del trabajo de los ángeles porque no le decimos a los ángeles, haz esto por mí, ayúdame en esto. Cuando nosotros tenemos un contacto con Dios en oración, en fe, en dependencia total con Dios, Dios pone a trabajar a los ángeles a nuestro favor, a nuestro favor. Y nos cuida, y nos protegen, y nos sirven. Y entonces vamos a estar más que confiados entre las fieras. Dice que en una ocasión iban entrando Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza en un pueblo. Y Sancho venía en su burrito atrás. Don Quijote venía en el caballo, no tenía problema, era alto. Y dice que los perros empezaron a ladrar. Y Don Quijote iba mirando hacia adelante, él no se preocupaba mucho. Pero dice que Sancho se quejó y le dice, maestro, maestro. Y dice Don Quijote, ¿qué pasa, Sancho? ¿Ladran los perros? Y dice Sancho, sí, maestro, ladran, ladran. Dijo él, señal de que cabalgamos. Deja que ladren. Deja que las fieras rujan. Deja que las fieras hagan y quieran hacer todo lo que quieran hacer. Porque tú y yo tenemos a los ángeles que nos sirven a cada uno de nosotros. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519.